yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la tercera y última parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Bueno, y cerrando con la etapa de maestría, este primer Congreso Internacional Virtual sobre los nuevos métodos de sanación para la humanidad, que como hemos visto en las 108 conferencias, pues más del 50% están sustentados sobre la ancestralidad, sobre ese cimiento y bases que nos van a llevar sanamente, contundentemente, en un buen proceso hacia esa visión futurista que ya se ha sembrado desde todos los aspectos que se están trabajando hoy en día a nivel global. Pedro Fávaro, hoy con la simbología del espíritu, es nuestro acompañante. Pedro, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces el tema que les voy a hablar el día de hoy lo hemos titulado Simbología del Espíritu. Y esto empieza así más o menos. Nosotros concebimos, dentro de la historia de la filosofía, consideramos a Immanuel Kant algo así como el padre del racionalismo moderno, o uno de los puntos máximos de la racionalidad moderna del pensamiento ilustrado. Kant fue en efecto un explorador de la razón, sobre todo en su libro La crítica a la razón pura, estudia qué es lo racional, pero lo interesante es que Kant pone un límite a la razón. Que reconociendo que hay algo, o sea, un nivel de conocimiento para el cual la razón ya no alcanza, y para el cual sería necesario una experiencia transracional, no irracional, sino transracional, es decir, que vaya más allá de la razón. Esta es la experiencia de Dios, habla Kant, ¿no? Y a la cual o sea, Dios desborda todas nuestras categorías racionales, todas nuestras capacidades racionales de comprenderlo, y por lo tanto solo podemos acercarnos a Él por un ejercicio de lo que Kant llama la imaginación trascendente o de la fe. Entonces es interesante que el padre de la racionalidad moderna, o uno de los puntos máximos de la racionalidad moderna, al mismo tiempo que tiene un elogio de la razón, que desmenuza qué es la razón, reconoce que hay algo que va más allá de la razón. Bueno, esto tiene sentido porque la filosofía moderna, y en particular la filosofía alemana, tenía base en la escolástica cristiana, en la escolástica medieval, que es cuando digamos, se redescubre en el occidente, en los textos de Aristóteles, que habían sido traducidos por los árabes, vuelven a occidente y empieza una lógica aristotélica, o sea, a pensarse con una lógica aristotélica las cuestiones de la fe, las cuestiones de Dios, de las jerarquías celestes y demás. Y el mismo Santo Tomás, que es también el punto máximo de la escolástica medieval, que era un pensador fuertemente racionalista, también reconoce que hay una experiencia de lo divino a la cual solo se accede por el mucho amor. Y que finalmente esto es lo fundamental, o sea, el mucho amor, que es lo que nos puede conducir a la unidad con lo divino. Es decir, la mente racional ha de ser una herramienta bien formada, sofisticada, refinada, al servicio de la verdad, pero que al mismo tiempo reconoce sus límites para la experiencia de lo divino. Entonces, este reconocimiento ha sido algunas veces olvidado, sobre todo
por los pensadores más pragmáticos y positivistas de la ciencia, que se basan únicamente en los métodos científicos y racionales y desprecian la metafísica y no conocen nada que vaya más allá de la razón, en una suerte de autoritarismo epistémico que asegura que solo el método científico es válido para acceder a la verdad. Y es ahí donde surgen los problemas, porque si bien el método científico tiene una validez, es innegable, imagínense cómo estamos hablando ahora, Luz Marina en Colombia, yo en Perú, y este mensaje llega a ustedes, es gracias a la ciencia, ¿no? O sea, el método científico es indudablemente válido, vigente, importante, pero no es la única manera de acceder a la verdad, y si pensamos que es la única manera de acceder a la verdad, nos perdemos en un pensamiento técnico, en un lenguaje técnico, y descuidamos aspectos fundamentales del ser humano como el alma. Bueno, para los positivistas, el alma es una quimera, una superstición, es decir, ellos piensan que todo puede reducirse a procesos bioquímicos, pero evidentemente la gran mayoría de la población no piensa así, ¿no? O sea, y entender la salud del ser humano, entender al ser humano solamente desde los procesos químicos es francamente reduccionista y a mi entender un absurdo que genera malestares. Porque debemos generar una visión más integral del ser humano en la cual el alma ha de ser atendida si es que realmente queremos vivir bien, convivir bien con el resto de los seres y tener digamos, desarrollar o realizarnos plenamente en todos nuestros aspectos, tanto en los racionales como en los transracionales. Pero siempre han habido en la ciencia, y sobre todo, digamos, en los pensadores más teóricos de la ciencia, y en los que han hecho realmente los avances más importantes a nivel científico, una abertura a una experiencia que va más allá de lo racional. El mismo Einstein, por ejemplo, reconocía una y otra vez que el origen de la ciencia es siempre una experiencia del asombro, ¿no? Bueno, ya antes Platón había dicho que toda filosofía nace del asombro, y se recupera para decir que toda ciencia nace del asombro, porque imaginemos la experiencia, por ejemplo, de un astrofísico. Un astrofísico es una persona que primeramente, ya sea en su niñez o en su temprana juventud, en algún momento miró el cielo a través de un telescopio y sintió un asombro, se sintió deslumbrado, tuvo una experiencia casi de una epifanía, una experiencia poética, digamos, al mirar el cielo, al mirar las estrellas, los movimientos estelares, los movimientos de los cuerpos celestes, y esa experiencia del asombro lo lleva a querer entender científicamente cuáles son las leyes o principios que rigen sobre los cuerpos celestes. Es decir, sin esta experiencia poética no hubiera habido desarrollo científico. Incluso hay quienes llegan más lejos y hablan que las fórmulas matemáticas de la ciencia también tienen un goce estético, obviamente para los iniciados, o sea, los que no podemos entender las fórmulas matemáticas, vemos números, vemos cifras, pero para aquellos que son iniciados en el lenguaje de las matemáticas complejas, llegar a una fórmula que sea a la vez compleja y a la vez simple, que pueda expresar de una manera armónica un principio hasta entonces desconocido, tiene también un asombro y un gozo estético. O sea, la estética no es ajena a la experiencia científica. Y es justamente Max Planck, que es el creador de la teoría de los cuantos, o sea, un científico realmente de un aporte significativo al campo de estudio, ganó un Nobel, o sea, el creador de la teoría de los cuantos, o sea, que es la base de la física cuántica, pero que era a la vez un filósofo de la ciencia, establece que también el pensamiento científico tiene un límite. Si bien Planck era una persona que creía en Dios, una persona religiosa, establece que este límite es el ego, lo que él llama el ego. Es una palabra para mí un poco desacertada, porque yo creo que lo que se refiere es al ser. O sea, el límite de la ciencia es el ser interior. La ciencia no tiene nada que decir sobre el ser interior, porque las ciencias físicas se limitan al mundo físico, ¿no? Al mundo de la experiencia material. Pero siempre con un sustrato metafísico, que es cuál es la causa
de los principios de la causalidad, es decir, el hombre de ciencia, o el humano de ciencia, la persona de ciencia, el hombre, la mujer de ciencia, es una persona que también tiene una fe, porque cree firmemente que los fenómenos que vemos son explicables, que hay unas causas últimas que explican esos fenómenos. Dicho esto, o sea que para establecer que la ciencia y la fe no están reñidas, como quiere hacernos pensar cierto pensamiento divulgativo de la ciencia, positivista y pragmático, o sea, no hay rivalidad, sino que muchos de los filósofos de la ciencia han sido muy claros en establecer que la ciencia y la fe son dominios separados que se complementan. Entonces Planck habla que la experiencia del ser no puede ser expresada ni conocida por el lenguaje de la ciencia. Obviamente, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con el fortalecimiento de la psicología y principalmente con el nacimiento del psicoanálisis, hay un intento de que la ciencia entre al ser y explique al ser. Pero incluso en un pensador tan empírico, digamos, tan basado en datos empíricos, tan poco dado a la metafísica como Freud, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, incluso Freud, para explicar las actividades psíquicas, las bases anímicas, los factores psicológicos que explican la conducta humana, tiene que recurrir a la mitología griega, ¿no? Por ejemplo, el complejo de Edipo. Es decir, echa mano a una narrativa para poder explicar narrativamente y simbólicamente los procesos psíquicos más profundos. Porque reconoce que el lenguaje meramente objetivo no le basta, no le es suficiente. Esto es interesante porque si pensamos las estructuras más profundas psíquicas, siempre se expresan en imágenes y narrativamente. Pensemos, por ejemplo, en los sueños. Cuando el ser humano sueña y reorganiza la experiencia, reinterpreta la experiencia vivida, bueno, esa es una comprensión de los sueños, ¿no? El sueño como posibilidad de reinterpretar la experiencia vivida, siempre recurre a la narrativa y a lo simbólico, a lo metafórico. Entonces, parece ser que hay una necesidad psíquica para entender la realidad, para interpretar la realidad, para hacer una hermenéutica de la realidad, recurriendo permanentemente a símbolos y narraciones. Lo cual explicaría por qué el ser humano es tan dado a contarse y a escuchar historias, porque responden a necesidades psíquicas muy profundas de nuestra condición. Quien lleva esto un poco más lejos en la psicología es Carl Gustav Jung, que fue un discípulo de Freud, que luego termina separándose un poco de Freud y hablando de algo que se llamó el inconsciente colectivo, que está en base a los arquetipos. La diferencia con Freud es que Freud habla del inconsciente para explicar que la conducta del individuo está signada por procesos de los cuales no somos conscientes. Y bueno, Freud, por supuesto, pone un fuerte hincapié en la libido, en la sexualidad. Es decir, que nuestros procesos conscientes, nuestras acciones, están signadas por un sustrato muy profundo en represiones y frustraciones sexuales y en deseos sexuales. Bueno, Freud era un poco así, se desviaba un poco con la sexualidad también, entender, ¿no? Pero bueno, es cosa de los investigadores, ¿no? Son gente a veces genial, pero con ciertas carencias profundas en su interior también, ¿no? Ciertas desviaciones. Bueno, me parece que Sigmund Freud era uno de estos, ¿no? Por no hablar de sus años de adicción a la cocaína, ¿no? En los cuales desarrolló gran parte de sus teorías, ¿no? Pero bueno, son cositas, ¿no? De los grandes investigadores. Entonces Jung lleva más allá porque él no solo habla de un inconsciente individual, como hablaba Freud, sino habla de una suerte de inconsciente colectivo, en el cual él indica que existe
un sustrato, digamos, inconsciente, compartido, casi universalmente compartido, en el cual hay ciertas imágenes arquetípicas, que son imágenes muy profundas, que mal que bien todo ser humano comparte. Yo creo que en base a un diálogo con Jung es que Lévi-Strauss, el gran antropólogo francés, filósofo y antropólogo francés, dice que las narraciones ancestrales, o lo que ellos llaman, lo que los académicos europeos llaman los mitos, palabra que yo no suelo usar, pero los mitos de pueblos diversos, tienen estructuras o temáticas, tropos, lo que llaman los tropos, los temas similares. Por ejemplo, el fuego. El fuego es un arquetipo porque el fuego universalmente es aquello que unifica a los seres, da calor a los seres y que cocina los alimentos crudos y que por lo tanto civiliza aquello que viene, aquello que el ser humano ha depredado, por ejemplo, la carne de búfalo, la civiliza mediante la cocción para hacerla un alimento legítimamente humano. Entonces, en las narrativas ancestrales del fuego hay elementos comunes que van, por ejemplo, desde la Grecia clásica hasta los pueblos, hasta el pueblo aguajún de la Amazonía peruana. ¿Cuál es este tema común? Por ejemplo, es el mito de Prometeo, ¿no? Que dice que en la antigüedad los seres humanos no tenían el fuego, sino que el fuego era de los dioses. Entonces Prometeo roba el fuego a los dioses y lo dona a los seres humanos, ¿no? Lo regala a los seres humanos para que los seres humanos desde entonces sean legítimos seres humanos, ya que manejan el fuego, que es un conocimiento básico de nuestra constitución, ¿no? O sea, el ser humano es lo que es gracias al manejo del fuego. Entonces, se concibe que hay ciertos seres superiores que mezquinan al ser humano un conocimiento que es obtenido mediante el ingenio hurtado de estos seres superiores para repartirlo entre los seres humanos. Bueno, al final Prometeo es castigado por los dioses y termina encadenado, ¿no? Es el famoso Prometeo encadenado. Ahora, entre el pueblo aguajún también se concibe que habían unos gigantes mezquinosos, egoístas, que eran los dueños del fuego. Y es un ave la que hurta el fuego para regalárselo a los seres humanos. Y lo mismo también dicen las narraciones ancestrales chipivas, que los incas mezquinos poseían el fuego, viene un lorito, roba el fuego y lo regala a los seres humanos. O sea, es siempre un acto del ingenio humano que arrebata un conocimiento que originalmente no le pertenecía, pero que es algo básico de su constitución primigenia. O sea, responden digamos, estos llamados arquetipos, o historias, narraciones arquetípicas y símbolos arquetípicos, responden a sustratos muy primigenios de la humanidad, muy profundos, como es en este caso el fuego. Entonces, Jung habla de otros arquetipos, por ejemplo, habla de el hombre sabio iniciador, ¿no? Que está en todas las culturas, se repite. Entonces, en base, digamos, o sea, ¿cómo podemos explicar que dos pueblos tan distantes como el griego clásico y los pueblos aguajún, amazónicos, hayan tenido estos mitos, sin haber tenido contacto entre ellos, estas narraciones ancestrales, con una temática tan cercana, tan similar, claro, con sus propias variantes culturales, pero tan cercana? Jung lo explica a través de la teoría del inconsciente colectivo. Ahora es interesante Jung, pero al mismo tiempo, para mi gusto, reconociendo sus muchos méritos, es muy psicologizante. En el sentido que Jung dice que los antiguos dioses griegos, por ejemplo, ya no podemos creer que sean entidades reales, sino que son factores psíquicos. Pero yo no estoy seguro que todo pueda reducirse a factores psíquicos. Creo que hay sucesos
en los mundos suprasensibles, que son reales y a los cuales solo podemos acceder, digamos, mediante símbolos. Voy a poner un ejemplo de un arquetipo más para que entendamos bien de qué se trata, que es un arquetipo por todos conocidos. Pensemos, por ejemplo, el árbol de Navidad, ¿no? El árbol de Navidad no tiene nada de cristiano, ¿no? O sea, el niño Jesús no nació bajo un pino, o sea, es un elemento arquetípico que viene de un origen pagano que se cuela en la tradición católica cristiana. Y ahora, hasta en Colombia y Perú, tenemos árboles de Navidad siendo países tropicales, ¿no? Porque el árbol remite a algo muy profundo. O sea, el árbol de Navidad nace de un arquetipo muy profundo, que es el árbol de la vida. Para la mayoría de gente ponen el árbol en su casa porque simplemente la publicidad se los ha hecho comprar, ponen regalitos, y para la mayoría de gente no es otra cosa que el lugar bajo el cual se ponen los regalos de los niños. Sin embargo, inconscientemente remite a algo muy profundo en nosotros, que es el árbol de la vida. Porque distintas culturas de todo el mundo, desde Siberia, el norte de Canadá, algunos pueblos en Sudamérica, han pensado el árbol como una metáfora, como un símbolo de aquello que une la tierra con el cielo, al ser humano con lo superior. Y las esferas, y es un árbol de origen chamánico siberiano, ¿no? Y las esferas son los distintos niveles, digamos, de ascensión del alma en su camino a la realización y al encuentro consigo misma. Yo me acuerdo, en un año, no me acuerdo, más o menos en el 2000, yo estaba saliendo de la adolescencia, no, así un poco antes, en el 1998, más o menos, yo estaba saliendo de la adolescencia, y y andaba en una suerte de crisis mística, ¿no? Y estaba leyendo a un investigador que se llama Mircea Eliade, que es un investigador de la historia de las religiones, y al mismo tiempo estaba leyendo la Divina Comedia de Dante Alighieri. Bueno, la comedia se llama originalmente el libro, ¿no? De Dante Alighieri. Y era Navidad. Y mi madre había puesto en la casa el árbol de Navidad con un ángel en la punta del árbol, ¿no? Y yo tuve una revelación en ese momento, una epifanía, ¿no? Porque entendí que el árbol de la Navidad era realmente el ascenso del alma, y que este ángel era lo que había llamado Dante la Beatrice, ¿no? O sea, su Beatriz, su propia alma, ¿no? Entonces es el encuentro la búsqueda de uno, de su propia alma celeste, de su propia interioridad, de su condición original, lumínica. Pensemos, por ejemplo, en otro arquetipo básico de la humanidad, que es la pareja inicial, ¿no? Lo que en la Biblia se conoce como Adán y Eva. Hay que pensar que Adán en principio no es ni hombre ni mujer, ¿no? Adán es un andrógeno que Dios separa de su costilla y separa al hombre de la mujer. El Adán primigenio engloba los contrarios. Por eso, esto no solo es judeocristiano, ¿eh? Hay que pensar que, por ejemplo, en el diálogo de Platón sobre el amor, uno de los participantes del diálogo habla del mito del andrógeno, ¿no? Que el ser humano al principio era una unidad, después separada en hombre y mujer, y por eso siempre andamos buscando nuestra contraparte, ¿no? Esa sería la explicación más en el mundo material, digamos, de este mito del andrógeno, ¿no? Pero en el mundo espiritual sería más bien el encuentro con nuestra condición original, con nuestra otredad, con una otredad que sin embargo es intrínseca a nosotros y es constituyente, y sin la cual nunca nos sentimos completos. Entonces, el Adán inicial es el ser creado a imagen y semejanza de lo divino. Luego viene la separación, y el místico, el que participa de los cultos mistéricos, es aquel que busca el encuentro con ese yo celeste. O sea, existe el yo humano, que es el yo circunstancial, y el yo celeste, que es el yo permanente. Entonces, el yo humano busca su encuentro con el yo celeste para poder formar una unidad y sentirse plenamente completo.
dentro de la psique masculina, ese yo celeste, esa ánima, es pensada como femenina, ¿no? O sea, la metáfora de la Virgen, de la Beatrice pura, ¿no? Incorrupta, ¿no? Impoluta, que no es que es una mujer, digamos, que nunca ha tenido sexo, sino que es más bien la Virgen interior, es la mujer recién brotada de Dios, que permanece en la pureza de lo divino, y que el ser humano místico busca ese encuentro con esa esencia pura de sí mismo. Esto también, esta misma, digamos, esta historia arquetípica, estaba presente en los cuentos de caballería, claro, siempre desde una psique masculina, ¿no? En el caballero que vence al dragón para rescatar a la dama. Claro, para el pueblo, estas eran historias de aventura, pero para las fraternidades místicas católicas, como por ejemplo los templarios, ellos leían esta historia en una clave mística. La derrota del dragón es la derrota de la propia instintividad, ¿no? De la irracionalidad, de ese ser humano sujeto a su egoísmo y a sus deseos sexuales, a sus deseos más carnales, digamos, ¿no? Se vence al dragón y se rescata a la princesa cautiva, que no es otra cosa que la propia alma, que se rescata mediante el vencimiento del dragón. Entonces, hasta ahí nos movemos en un terreno que sí podríamos llamarlo el de la interioridad, el alma humana, ¿no? Pero hay un terreno que va más allá, que es al encuentro con lo divino. Por eso según Henri Corbin, que es un investigador del sufismo iraní, o sea, el investigador occidental más serio del sufismo iraní, el sufismo es digamos, la vertiente mística dentro de la lectura del Corán, ¿no? O sea, el sufismo es una lectura mística, interpretativa del Corán. Asegura que los místicos sufís, los filósofos sufís, hablan de lo que Henri Corbin llama lo imaginal, que no es una imaginación en el sentido de algo caprichoso, fantástico, científico, sino que es la facultad interior para percibir mediante símbolos la realidad de Dios. Es decir, Dios, volvemos al principio de esta charla, es lo irrepresentable, lo que no tiene imagen, lo que va más allá de todo nombre, lo que va más allá de toda categoría. Y por lo tanto, yo no, como ser humano temporal, no puedo acceder a Dios. Entonces, yo tengo que acceder a Dios mediante mediaciones simbólicas. Es decir, son los símbolos los que me permiten a mí empezar a avanzar y empezar a capturar y a entender y asimilar y a dar cuenta, sobre todo, a dar cuenta de la experiencia mística. O sea, cuando yo me expreso en palabras, me expreso en un lenguaje que es simbólico, pero que es necesario para transmitir la experiencia mística a mis hermanos y hermanas, para dar cuenta de lo que yo he vivido en mi encuentro con lo divino. Y el encuentro con lo divino se expresa simbólicamente, metafóricamente, narrativamente y poéticamente. O sea, es donde ya no llega el lenguaje de la razón, solo alcanza el lenguaje efectivo de la poética, la poesía. Por eso es que Jesús permanentemente hablaba en parábolas. Y el que puede entender, que entienda, ¿no? El que tenga oídos, que escuche. Y el que es sordo, el que es incircunciso de corazón, nunca va a poder leer la realidad profunda de lo simbólico. Por eso, en las parábolas de Jesús, los discípulos son invitados a entrar en ellas como el buceador que se hunde en búsqueda en el fondo marino de las perlas, que son el conocimiento de lo sagrado, el conocimiento de lo divino. Entonces, las realidades espirituales siempre se perciben y expresan dentro de lo, digamos, desde lo simbólico. Lo que dice Jung, que es una conclusión interesante, es que el ser humano moderno, en esta prevalencia de la racionalidad científica moderna, instrumental, ha ido perdiendo su mundo simbólico.
y Jung atribuye que en buena parte de esto se debió a esa tendencia iconoclasta dentro de los movimientos protestantes. Es decir, mientras los católicos habían asimilado la herencia pagana, y simbólicamente habían recuperado ciertos arquetipos, digamos, fundamentales, los protestantes se pelean contra toda imagen y terminan en un vacío de imágenes que terminan haciendo perder la parte mística de la experiencia con Dios y dejando nada más una religión moralista que a un nivel simbólico profundo no dice nada del ser humano. Es lo que dice Jung, ¿no? Y él explica que por esta pobreza simbólica es que muchas personas en el occidente moderno y hasta hoy en el occidente postmoderno buscan en otros pueblos, como puede decir los pueblos orientales, o ahora muy de moda todos estos turistas místicos del yagé, de la ayahuasca, y que se apropian de símbolos indígenas que no les pertenecen. Esto se debería, según Jung, a esta pérdida de lo simbólico, ¿no? Y a una búsqueda de lo simbólico. Sin embargo, Jung pone un aspecto positivo en la pérdida de lo simbólico, que es cuando se pierde lo simbólico, el ser humano se tiene que enfrentar, digamos, a lo divino en vacío, ¿no? Lo cual también es una experiencia muy interesante porque, en su ascenso, el alma pasa por múltiples mundos simbólicos, pero finalmente la experiencia de la unión mística ya es una experiencia que ya va más allá de lo simbólico. Ya no tiene símbolo, ya no queda nada, ya solo queda la unidad con Dios, ya solo queda Dios, ya no queda yo. Como decía San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, la experiencia de la unidad, como Dios es lo único que puede existir, el que debe morir no es Dios, porque Dios no puede morir, sino que he de morir yo para que Dios sea en mí, para que Dios se manifieste plenamente. Y ahí ya no quedan símbolos, ya no quedan nada. Luego se puede tratar de hablar de ello simbólicamente. Bueno, es interesante que Jung afirma que él extrae su concepto de lo arquetípico de lo que son los padres de la iglesia cristiana. Él nombra a Irineo, nombra a Diógenes en Areopagita y incluso dice que en San Agustín, que si bien no habla específicamente de arquetipos, la idea está presente como idea platónica, ¿no? Es que estos pensadores, los primeros pensadores cristianos, que tenían que transmitir una experiencia mística judía en un entorno fuertemente helenizado, en un mundo griego, culturalmente griego, dominado políticamente por Roma, pero culturalmente por Grecia, utilizan a Platón, a las categorías platónicas, para poder dar cuenta de ¿cómo se llama? Para poder dar cuenta en la traducción de la mística cristiana, ¿no? De la mística que había predicado Jesús. Entonces los arquetipos son las imágenes de Dios dentro del alma. Entonces, es buscando dentro nuestro, encontramos estas imágenes que Dios ha depositado en nosotros para acercarnos a Él, pero que a la postre también han de ser abandonadas para que ya no quede la imagen, sino que solo quede la experiencia del amor puro, y el ser humano arde en ese amor puro, en el fuego de lo divino. Entonces, eso es un poco lo que puedo empezar a plantear, digamos, de los arquetipos, para poder entablar un diálogo contigo, Luz. Bueno, a ver, dirigiéndome a la audiencia, en la última semana de que se hace esta grabación, hemos enviado a las personas las dos conferencias previas de Pedro Fábaron, que yo los invito, más que a ver su biografía, pues que es fascinante, la voy a mandar completa, y sin el halago como tal, porque definitivamente es un regalo poder tratar de entender todo esto en palabras sencillas, lo que Connie Méndez llamaba palabras de a centavo, que las pueda entender cualquier persona.
Entonces, a través de estos 3 niveles, del básico, la nivelación y ahora con esta maestría, que yo le decía a Pedro, a mí en esta canalización del Congreso se me ha dicho, vaya a los arquetipos, vayan a los arquetipos. Los arquetipos son los que permiten ese conocimiento interior, esa certeza, no de lo que me han enseñado en el colegio, en la universidad, en los libros, sino tener la certeza de ese aprendizaje, de ese maestro interior en la unidad, que es ese proceso, en ese viaje del alma, que es personal e intransferible. Entonces, aquí yo los invito a que busquen especialmente en YouTube videos de Pedro, porque en la profundidad de esa poética con la que habla Pedro, que también es un don y es una belleza, cada palabra está llena de sentido, de profundidad, y, y es una introspección a ese viaje del alma. En palabras de acentavo y moderno, que eso es importante, no dejar ese tema ya como el ladrillo que nos ponían a estudiar, sino en la belleza de esa creación, de esa visión interior. Nos has dicho, mira, me gustaría entrar a esta, cuando dices que Jesús habla en parábolas siempre, y que las palabras son símbolos, volvemos a lo mismo. Entonces, hoy en día mucho se dice, casi todo, que tiene el poder de la palabra, y como nos decía Pedro en su primera conferencia sobre la medicina tradicional del pueblo Shipibo-Jonibo, las palabras son convocantes, Pedro. Entonces, me gustaría ampliar eso para ir dejando tareas a que las personas escuchemos, porque estamos diciendo todo el tiempo, pero como soy de bruto, pero es que ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Maldita sea, es una palabra que se usa de un poder terrible. Entonces, me gustaría ahondar un poco en esa simbología de lo que son las palabras. Es muy interesante porque habíamos dicho que según Jung, el ser humano está como el ser humano moderno, digamos, el ser humano modernizado, por un lado está carente de imágenes arquetípicas, sin embargo, llenamos nuestra mente de símbolos basura, ¿no? Por ejemplo, la pornografía. La pornografía también es un lenguaje, la pornografía también expresa, la pornografía es comunicación, ¿no? La pornografía tiene un aspecto simbólico. Y estamos llenando nuestra mente de esos símbolos de lo bajo, de lo para decirlo así, en llano, de lo infernal, ¿no? De lo más instintivo, de la mayor pobreza, de el pagar por sexo, que es una cosa espantosa, ¿no? Entonces, así como llenamos nuestra mente de basura, con nuestra expresión llenamos la mente de otras también de basura, porque lo que sale de nuestra boca habla de lo que llevamos en nuestro corazón. Por eso las cartas de los apóstoles, creo que especialmente en Santiago, pone mucho hincapié, la Carta Universal de Santiago pone mucho hincapié en la importancia de la palabra. También en los proverbios, eso de los proverbios del Antiguo Testamento, está ahí la importancia de ser impecable con la palabra. Creo que Santiago dice que aquel que nunca falla en su palabra es también capaz de controlar todo su cuerpo. Entonces es muy importante que tomemos conciencia que la palabra es vibración, y lo que decimos a otros tiene una repercusión profunda en el otro, y habla también de nosotros mismos. Si andamos maldiciendo todo el día, habla de nuestra propia pobreza, de nuestra falta de amor, de nuestra falta de conexión y de nuestra falta de aceptación de las circunstancias, de nuestro espíritu caprichoso. El que maldice es alguien que se frustra porque sus deseos egoístas no han sido cumplidos. Es como un niño que llora porque no le dan la teta, ¿no? Entonces hay que superar esas etapas infantiles y poder también entender
que las cosas no son siempre como nuestro deseo egoísta quisiera que sean, sino que las cosas son lo que son, y nuestro yo, nuestro ego no debe oponerse a la naturaleza de las cosas, sino que debe fluir con la naturaleza de las cosas, y nutrido de esa fuente primigenia, dar una palabra al mundo, que sea una palabra sanadora, esclarecedora, y no contribuir a la confusión general. Hoy por hoy, por ejemplo, en los poetas, yo siento que la mayoría de los que se hacen llamar poetas, que dudo que realmente lo sean, son personas sumidas en su vanidad, en el artificio de la palabra, tratando de crear fuegos artificiales de la palabra para embelezar, para fascinar al público, y que contribuyen a la confusión general. Yo creo que la experiencia poética fundamental es la experiencia que parte más bien de una fuente viva, creativa, esclarecida, y da una palabra que sane el corazón del hombre, no que lo confunda más. Es interesante también cuando nos hablas de esto de los arquetipos. Qué lindo cuando, si vamos un poco a eso, cuando nos hablas de este hombre sabio iniciador, y se toca también ese tema del inconsciente colectivo, Pedro. Y como bien sabemos, el Congreso ha sido una cosa, yo me sorprendo cada día a mí se me han puesto luces, yo solamente sigo esa luz por donde se alumbre el camino. Cada persona que ha llegado, llega en el justo momento, en el paso siguiente que hay que dar, y eso hace que sea una belleza. Y lo que se ha expresado en las 108 conferencias, que también lo planteaste, es que ese inconsciente colectivo de las 108 conferencias, no hay una que no toque finalmente el amor. Y es estamos diciendo lo mismo todos, y ya hay más de 25 países y no nos conocemos. Entonces, ese arquetipo de ese hombre sabio iniciador se ha hecho presente nuevamente en este proceso de entregar la antorcha a nosotros en esta generación, a esos futuros tripulantes de la nave Tierra. ¿Y qué podemos profundizar ahí un poco? Bueno, yo creo que primero que hay que hablar de que puede ser un hombre o una mujer sabia interior, ¿no? Claro. No es claro, yo lo expreso desde mi perspectiva masculina, pero no, o sea, entendiendo que también en la mujer hay esta capacidad, esta sabiduría interior, este contacto con la anciana sabia, ¿no? Así como con el anciano sabio. Es importante, sin embargo, mantener que cada género tiene su especificidad, ¿no? Su propio tipo de sabiduría. Y así también al hombre que escucha prioritariamente al anciano sabio, ha de escuchar también a la anciana sabia. Y de la misma manera la mujer que escucha prioritariamente a la anciana sabia, ha de escuchar también al anciano sabio. Y es en la complementación donde se consigue la unidad. El amor no puede ser erradicación de la diferencia, porque el amor es complementario, el amor precisa de la diferencia. Es en nuestras diferencias donde, desde las cuales podemos realmente amarnos. Si no hay diferencias, si yo solo amo lo que es igual a mí, o ya es más bien un deseo narcisista, ¿no? El amor implica el respeto, el amor implica diversidad. Cuando se rompe con la diversidad, caemos en el autoritarismo, que es la negación del amor. Porque el amor permite al diferente ser diferente, le permite ser él mismo. Entonces, el amor no busca una unidad forzada, sino que busca una vinculación afectiva de los diferentes, respetando las diferencias y complementando las diferencias. Tengo la certeza que la gravedad que nos mantiene unidos al planeta es también amor, es una ley del amor, que el movimiento de los astros parte del amor, que el acto fundante del universo es el amor. Entonces, el amor es lo que nos permite escapar de las lógicas
autoritarias, de las lógicas destructivas o de las irracionalidades destructivas para proponer más bien las racionalidades creativas, afectivas, desde el corazón. El pensamiento que siente amor por la tierra, por ejemplo, el corazón que se siente vinculado a la tierra, que reconoce en la tierra una madre, no la destruye, no la corrompe, no saca de ella todo lo que puede codiciosamente porque es su madre, ¿no? Entonces, hay que empezar a relacionarnos con la vida desde el amor. El amor es la respuesta que nos permite vivir la unidad con Dios, porque el amor es lo que nos abre, como decía Santo Tomás, que hemos citado acá, a la experiencia que va más allá de la razón. Con esto no quiero descartar la razón. La razón ha de ser siempre una maquinaria bien formada. El lenguaje mismo, como ha dicho Luz, es una experiencia simbólica, significante, y por lo tanto una experiencia intelectual. O sea, no cabe el desprecio a lo intelectual, no tiene sentido. Pero no podemos encerrarnos vanidosamente en nuestro intelecto y pensar que nuestro intelecto por sí mismo nos basta para realizarnos y alcanzar la verdad. Necesitamos de algo que vaya más allá del intelecto, y eso es el amor. Y es a través de la palabra que sin ser algo tácito, físico, es lo que nos está permitiendo reflejar esa esencia que nosotros llevamos, ese sentir de esa alma o el corazón. Eso que dice que lo que sale de tu boca es lo que expresa tu esencia. Entonces, si nos quedamos con eso, de todo lo que es el Congreso, el poder de la palabra, yo me daría por bien servida en este año de investigación, conociéndolos a todos ustedes. Dos temas, Pedrito, y acabamos porque el tiempo tuyo es reducido el día de hoy. Yo quiero tocar dos temas y me quise ir por el lado de la palabra, a pesar de que tengo cantidades de temas que preguntar, pero voy a ir a dos. Uno, el poder de la palabra porque es cotidiano, porque lo podemos entender y comprender y averiguar, porque eso está hoy de moda. Me gustaría también ir un poco a los sueños, porque también a las personas nos encantan, al popular dice, bueno, y mire que tuve un sueño, y entonces ahí me traes a la memoria cuando yo hice también uno de los cursos uno de los tantos cursos, uno de ellos fue sobre los sueños. Y siempre se cree a nivel que me soñé con una rata, ¿qué significa? Me soñé con una serpiente, ¿qué significa? Hay un diálogo, hay una comunicación, pero esa comunicación, entiendo yo, que esa comunicación es personal, es intransferible, porque la interpretación es también personal. Lo que para mí puede significar una serpiente puede decirme sabiduría, conocimiento, kundalini, y para otra persona, a mi padre se le nombraba una culebra y él se le ponían los pelos blancos del sus, algo terrible. Entonces la misma palabra tiene, volvemos a la palabra, tiene un significado diferente. Entonces, entremos un poquito a esa simbología de los sueños, porque por lo mismo popular que es. Ya. Mire, yo ya he dicho alguna vez antes que desde las ciencias occidentales se da muy poca importancia al sueño, y que Freud, que es uno de los que se la da, considera que es la manifestación de deseos reprimidos. Para Jung, en cambio, el sueño habla del transcurrir del alma, pero sigue, a mi entender, estando en una perspectiva psicologizante. Yo en ese sentido, mi incomprensión de los sueños sí se debe directamente a mi proceso de convivencia con los pueblos indígenas, con el descubrimiento de mi propia indigeneidad, en tanto ya lo he explicado que para mí lo indígena no es una cuestión racial, sino una cuestión de nuestra condición original ligada a los elementos fundantes de la vida. O sea, lo indígena es un estado del espíritu, y a mi matrimonio con Chonun Bencho, que es una mujer del pueblo Shipibo, que su abuelo era un médico Shipibo, mi comprensión se debe
a esa relación. O sea, lo que yo diga de ahora en adelante, los médicos shipidos piensan que es lo que yo pienso, porque también lo pienso yo de la misma manera. O sea, para nosotros, el sueño no solo es algo que nos ayuda a comprender lo interior, sino que el sueño es realmente una metodología, para decirlo, no, un método de conocimiento, ¿no? Más que una metodología, ¿no? Un método de conocimiento válido. Es decir, lo que nosotros creemos es que en el sueño, cuando el cuerpo se tranquiliza, el alma es capaz de liberarse de las constricciones espaciotemporales para entrar en este mundo de lo imaginal y lo simbólico, que es este mundo intermedio entre nuestro mundo material, digamos, y el mundo puramente metafísico o suprasensible. En ese estado intermedio está lo simbólico. En ese estado suprasensible está lo simbólico, ¿no? Entre Dios y entre nosotros está ese espacio suprasensible, lo simbólico. Es decir, el alma se libera y es capaz de obtener conocimientos fidedignos. Incluso se habla en la selva amazónica conocimientos oraculares, es decir, se puede anticipar ciertas potencialidades de hacia dónde están yendo las cosas. O sea, no es que se va a descubrir exactamente algo, pero sí potencialidades corrientes hacia dónde va, para que uno pueda ya tomar las precauciones del caso. Por ejemplo, si alguien a mucha distancia nos está pensando mal de nosotros, ¿no? Está hablando mal de nosotros, el médico que ha hecho un proceso de sensibilización mediante sus dietas es capaz de percibir estos mal pensamientos de la otra persona, ¿no? Si alguien nos está haciendo brujería, nos está, lo que se llama acá, nos está echando saladera, ¿no? Nos está trancando la vida, uno puede percibirlo en sus sueños y por lo tanto puede tomar las medidas correspondientes, como por ejemplo bañarse con una determinada planta para que esa saladera salga. Asimismo, el sueño nos permite entrar en comunicación con lo que nosotros llamamos los espíritus elementales, los dueños de las plantas. Entonces, en el sueño, el médico conversa con el dueño de la planta para obtener un conocimiento legítimo de las propiedades de las plantas, recibir la fuerza para poder cantar y convocar a la planta. Todo eso sucede en el sueño según la comprensión indígena, en especial del pueblo shipibo. Entonces, pero el sueño no siempre se muestra claramente, ¿no? Y lo mismo pasa con las visiones del yagé. No siempre son claras, sino que son realidades simbólicas que la persona tiene que interpretar. Ahora, ¿cómo interpretamos? Yo te voy a dar ahora mi respuesta personal. Nosotros sabemos la realidad de las imágenes en base a lo que nos enseña la tradición. Por eso nosotros debemos vivir escuchando a los mayores, porque ellos son los que nos enseñan a interpretar los símbolos. Pero eso es en el caso de que yo pertenezco por mi matrimonio a una tradición donde esa lectura simbólica de los sueños sigue viva. ¿Cómo puede hacer una persona que no pertenece a esa cultura? Yo no lo sé. No, ya se vuelve más compleja, porque ese es el problema cuando se pierde el vínculo con la ancestralidad, que también se pierde la capacidad de lectura y hermenéutica correcta de los símbolos. Por ejemplo, si yo tomo yagé y abro digamos, la visión, yo no puedo dejar que la visión me abrume, ¿no? El médico con su canto controla la visión y genera una distancia. Es una técnica mediante la cual el canto permite que la visión se mantenga a una distancia sin abrumarme para poder yo sacar conocimientos de calidad. Si la visión me abruma, si se pierde esta distancia, yo no puedo interpretar la visión porque estoy abrumada por ella. Por eso la gente, digamos, los turistas piensan que se toma ayahuasca y uno se deja llevar por la planta. Eso no es así. El médico tradicional domina la planta con la fuerza de su pensamiento, domina la variación, y con el canto marca la distancia para poder hacer la interpretación simbólica de las visiones. Entonces, si yo veo que el paciente está con la cabeza como si fuera una discoteca, ¿no? Con espejos, acá, y sale una luz amarilla, yo ya sé que eso es lo que se llama en Shipibo el Panjin Niwe, o el mal del arcoíris, el Chirapa Niwe. Panjin Niwe es el viento amarillo, Chirapa Niwe es el aire del arcoíris. Entonces yo ya sé que ese es el mal y yo ya tengo que cantar al Chirapa Niwe para curar el dolor de cabeza que sufre mi paciente. Entonces, ahí hay una posible interpretación simbólica. Hay otras, por ejemplo, se dice comúnmente entre el pueblo shipibo que si tú sueñas que estás llorando, es porque va a venir a tu vida algo bueno.
Y si tú sueñas que estás riendo, es porque puede venir a tu vida algo malo. Si tú sueñas que estás borracho, es porque estás enfermo. Si tú sueñas que otra persona está borracha, es porque esa persona está enfermando. Entonces, la tradición es la que nos da estas herramientas, y en base a nuestra propia experiencia vamos viendo que determinados sueños van trayendo determinados resultados. O sea, la experiencia personal también es intransferible y es importante. Ahora, como dije, la complejidad está cómo transmitir esto a personas que no pertenecen a una tradición viva, y no hay manera, salvo que entendamos que realmente vivir desconectados de nuestra ancestralidad, y creo que con esto es un buen cierre a lo que vamos a decir, vivir desconectados de nuestra ancestralidad, vivir desconectados de los arquetipos, de lo simbólico, vivir desconectados de nuestra espiritualidad, termina empobreciendo nuestra experiencia de la vida, termina empobreciendo nuestra capacidad de vivir con sabiduría. Un intelectual puede tener mucho conocimiento, pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría viene de lo alto, se despierta en lo más profundo de nosotros y siempre tiene un impacto generoso y beneficioso para los demás. El conocimiento puede ser egoísta, la sabiduría es siempre generosa y siempre se brinda positivamente a los demás. Entonces, yo pido al Espíritu que en todas estas conferencias y en este momento done sabiduría a mi palabra para que pueda tocar el corazón de otra persona y despertarlos a su verdadera potencialidad, a su dimensión espiritual, para vivir de una manera más completa y conforme al espíritu de lo divino. Listo, pero finalizando, entonces me quiero quedar con algo de lo que dijiste así. Que este es un viaje hacia adentro, definitivamente. El viaje no es hacia afuera, que es lo que nos han venido planteando, y el viaje es interior, que el alma pasa a la unidad, y esa unidad es morir al yo para que Dios habite en mí, y eso se logra buceando dentro de mí, para irnos, para sentirnos completos, como tú dijiste, y volvemos. Y como este es un mensaje a futuro, como este es un mensaje pensado a futuro, me parece importante decir que no se trata de rechazar lo moderno, sino que lo moderno no puede ser una aplanadora que nos desenraice de nuestra ancestralidad. Yo creo que cuando la gente vea estas charlas en el futuro, o diferentes, los saberes ancestrales serán cada vez más necesarios para poder conseguir esta plenitud de la que estamos hablando, y para poder imaginar otras maneras de habitar la tierra de forma armónica. Es decir, la modernidad ilustrada ha tenido mucho desprecio por la tradición, y hoy vemos muchos jóvenes que permanentemente viven en una suerte de parricidio, ¿no? Tratando de desconocer los conocimientos tradicionales y tratar de reinventar la pólvora que ya fue inventada hace mucho. Es importante que estemos en contacto con estos saberes ancestrales, porque si bien la humanidad ha errado mucho, también han habido grandes sabios que nos siguen hablando con una sabiduría casi atemporal, a los cuales es necesario escuchar siempre, para no empezar desde cero, porque el árbol no puede crecer sin raíz. Por eso tenemos que dialogar con nuestros ancestros, tanto los ancestros genéticos como nuestros ancestros espirituales. Bueno, ese es mi mensaje. Pedro, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por ser parte de este mensaje al futuro como un legado sagrado para cuando definitivamente estos tripulantes del planeta Tierra decidan romper los arquetipos en los que han sido creados para crear sus propios procesos de vida para sus próximos 100, 200 o más años. Dios te bendiga, Pedro. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo en cada etapa de este congreso. Te agradezco. Dios te bendiga y bendiga a aquellos que han tenido la paciencia de escucharme. Gracias. Recuerda que estás viendo esta presentación en la página web del Congreso
nuevos métodos de sanación para la humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales e igualmente un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este mega proyecto.